Incidencia. Saludos y bendiciones con usted Incidencia, el boletín informativo semanal del Instituto Patmos. Radio Martí es una de las inspiraciones para Incidencia y esta edición número 44 del boletín semanal del Instituto Patmos la dedicamos a este medio que luego de casi 40 años ininterrumpidos de transmisiones para Cuba, el domingo 16 de marzo cesó sus transmisiones. El impacto de Martí Noticias llegó a 130.6 millones de vistas a través de sus plataformas digitales. Llevando la verdad y la denuncia donde la dictadura intenta silenciarla. Con millones de visualizaciones en redes sociales. Facebook, 104.2 millones. YouTube, 12.2 millones. Instagram, 14.2 millones. Más del 80% de las visualizaciones provienen del territorio nacional de Cuba. And the Emmy goes to... Cuba protesta. Joe Cardona. Martí Noticias ha sido nominada a los premios Emmy 14 veces en los últimos 3 años, obteniendo 8 galardones. Martí Noticias ha realizado miles de denuncias de la sociedad civil cubana de un extremo al otro del territorio, dando voz a quienes se enfrentan la represión y visibilizando la lucha por la libertad en la isla. Hablamos directamente con miles de cubanos, compartiendo sus denuncias y sus historias de resistencia. Martí Noticias ha sido la voz del pueblo cubano durante 40 años. En el portal web de la estación se presenta la razón de ser de este medio que impactó por 4 décadas a muchos cubanos, con las siguientes palabras. El propósito de Radio Martí y su plataforma digital Martí Noticias es hoy el mismo que tuvo el día de su fundación, proporcionar al pueblo de Cuba noticias e información sin la censura del régimen. Nuestro mandato desde la promulgación en 1983 de la ley que da paso a la creación de Radio Martí y su primera transmisión el 20 de mayo de 1985 en el aniversario del nacimiento de la República de Cuba es servir como fuente confiable y autorizada de información precisa, balanceada y completa para el pueblo cubano. En una sociedad cerrada donde todos los medios de comunicación continúan siendo controlados por el Estado, Radio Martí y martinoticias.com se enfocan en cubrir esencialmente el tema cubano con una visión alternativa que rompe la censura. Nuestra credibilidad está cimentada en casi 4 décadas de comunicación ininterrumpida con el pueblo cubano y en haber sido por años la única ventana al mundo ajena al oficialismo. La programación de Radio Martí ha reportado noticias censuradas o manipuladas por los medios oficialistas, ha fomentado la discusión y la iniciativa empresarial, ha apoyado la creación de oportunidades dentro de la sociedad civil, ha unido al pueblo cubano dentro y fuera de la isla y durante mucho tiempo fue la única plataforma para la disidencia. La misión de Radio Martí y martinoticias.com continuará hasta que todos los cubanos puedan gozar del amparo del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Muchas han sido las reacciones ante el cierre o suspensión de Radio Martí por recortes de presupuesto del gobierno federal de Estados Unidos. Entre ellas destacan las publicadas en el diario 14 y medio. Reinaldo Escobar, periodista y editor jefe del diario 14 y medio, publicó alegato por Radio Martí, en el que, entre otras líneas, declara:
Fui durante años un puntual colaborador del programa Las Noticias como Son de Radio Martí, donde se difundían las informaciones de los medios independientes 14 y medio, Diario de Cuba y Cubanet, para solo mencionar un detalle. Allí los cubanos sin acceso a Internet tenían la posibilidad de enterarse de lo que publicaban estos medios digitales, con ruido, con interferencia, pero con la claridad que solo proviene de la verdad. Por esa vía escuchaban a Dagoberto Valdés, Marta Beatriz Roque, Joanny Sánchez, Henry Constantín, Boris González, Miriam Leiva, Dimas Castellanos, Oscar Elías Bisset, Manuel Cuesta Morúa y otras voces de la oposición que cada día se jugaban la cárcel precisamente por usar esos micrófonos. El prestigioso periodista, también autor del libro La Grieta, Premio Iberoamericano Verbum de Novela 2018, entrevistado por Juan Manuel Cao, anunció previamente este alegato publicado en 14 y medio e Incidencia les comparte un fragmento de esta entrevista. Lo más importante que tiene esto es que, con independencia de que esto es una decisión del gobierno de Estados Unidos, Radio Martí es una emisora que ha sido financiada durante 40 años. Ahora, el 20 de mayo se iba a cumplir el 40 aniversario de Radio Martí. Es dinero de los contribuyentes. Entonces, bueno, como una medida económica, pues que Estados Unidos sea grande, tiene que tener más dinero, pues vamos a poner dinero y ya tiene Radio Martí. Es una decisión de ellos, ¿no? Lo que pasa es que detrás de eso lo que se corta no es un gasto de dinero solamente, es libertad de expresión, es por la posibilidad de que los cubanos se enteren de situaciones que no se pueden enterar de otra manera. No todo el mundo tiene una computadora para conectarse a internet y para ver los medios independientes, y Radio Martí ha sido uno de esos medios que siempre han cumplido esa labor. Mira, Cao, en el centro de la isla hay un pueblecito que se llama Tahuayabón. Tahuayabón está Tahuayabón está entre Remedios y Camajuaní. Es un pobrecito que está ahí en la carretera. Y un día fui yo ahí a visitar a Mario Leonard, un pastor bautista que ahora vive en Estados Unidos. Y fuimos allí y yo estoy en un kiosquito que hay ahí comprando una cosa, y cuando estoy hablando le digo a la señora, óigame, mire, yo quiero un pomo de refresco. Y sale un campesino de ahí de Tahuayabón y me dice, óigame, ¿usted es el Reinaldo Escobar? Digo, sí. Y dice, no, lo conocí por la voz, y yo oigo Radio Martí y usted habla por ahí. ¿Tú te imaginas? Tremendo. Ahora, quiere decir, entonces la pregunta directa es, ¿se escucha o no se escucha Radio Martí? ¿Se escuchaba o no se escuchaba Radio Martí en Cuba? Porque aquí hay un debate de que no se escuchaba. Mira, lo que pasa es que cuando tú vas a aplicarle a Radio Martí la norma de cómo se tiene que escuchar una estación de radio, entonces tú dices que no se escucha. ¿Bien? Es como cuando yo vengo y te doy a ti un documento impreso en una vieja computadora de cinta, o que la cinta está vieja y que está untada con betún. Tú me dices, no, esto está mal impreso, ¿eh? Está mal impreso, pero se ve. Yo entiendo lo que está diciendo. Entonces, el criterio de calidad de cómo se escucha es un criterio que yo comparto, como que es la calidad de cómo se tiene que escuchar una estación de radio. O sea, se escuchaba con mucho... Oye, con mucho ruido. Oyendo el radio contra el piso, poniéndose bajo de la cama, oyendo los ruidos, la interferencia, y se escucha, claro que se escucha. Pero digo, o sea, que se escucha con ruido, pero se escuchaba ruido que pone el gobierno, claro, ¿no es que...? Sí, claro que sí, claro que sí. Ajá, entonces, en ese sentido, bueno, yo me acabo de enterar de Tahuayabón. Voy a buscarlo. No, mira, dice Sabrina que también no conoce Tahuayabón, pero si se escucha en Tahuayabón, se debe escuchar en Marianao. Desde luego. ¿Qué pasa? Mira, discúlpame. Hay lugares en la capital donde los puntos de emisión de ruido son más potentes. Por ejemplo, yo vivo aquí en Novedad, en un edificio alto, todo el mundo conoce, el piso 14, donde estamos nosotros, por eso somos 14 y medio. Y frente a nosotros está el Ministerio de Agricultura. Y en la azotea del Ministerio de Agricultura, que tiene 17 pisos de alto, por gusto, porque aquí no hay boniato, allí hay un transmisor de ruido especial para Radio Martí. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando ese transmisor está a toda fuerza, el ruido es insoportable. Es muy difícil de oír. Se oye. Cuando hay un apagón, entonces se va la corriente y ese aparato no funciona. Y yo tengo un radiecito de pila y puedo ir a Radio Martí sin interferencia. Qué bien.
Bueno, pero hay mucho todavía que debatir sobre eso. Yo soy de los que tiene la esperanza de que cuando se reestructure todo, se regrese. Lamentablemente se escuche mal, bien o regular, una petición del régimen castrista, la puso sobre la mesa cuando el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Obama. Reinaldo Escobar, que ha sido uno de los mayores defensores desde dentro de Cuba de la pertinencia de Radio Martí, recordaba también en su podcast Como lo viví del 24 de mayo de 2024 la apertura de Radio Martí el 20 de mayo de 1985. Otro 20 de mayo, pero en 1985, salió al aire por primera vez Radio Martí. Todo el mundo sabe que esta es una estación financiada por el gobierno de los Estados Unidos, que fue una orden presidencial de Ronald Reagan, crear una comisión para transmitir hacia Cuba informaciones. Y hay que decir que durante muchísimos años Radio Martí se convirtió por una parte se convirtió en el único espacio a través del cual los cubanos podían enterarse de lo que ocurría en su propio país, que no era informado por los medios oficiales. Pero también la campaña que se hizo contra esta estación fue muy fuerte. Todos los medios oficiales se volcaron a descalificar esto, a sentirse insultados porque habían utilizado el nombre del apóstol, que esto era un acto de intromisión. Incluso durante mucho tiempo la abolición, la suspensión de esta emisora fue una de las demandas que esgrimía el gobierno cubano en sus conversaciones con los norteamericanos, cuando hablaban de cómo solucionar el diferendo entre Cuba y Estados Unidos. Una de las primeras cosas que se señalaban era eliminar Radio Martí. Pero en 1985 era peligroso escuchar Radio Martí. Es decir, no era en primer lugar una estación que desde el inicio fue interrumpida con interferencias de todo tipo. Era muy difícil encontrar un lugar en el que la gente pudiera escuchar normalmente esta estación. Y se desarrollaron leyendas, trucos, mitos de cómo había que escuchar, que si el radio Selena lo ponías en el piso a una altura determinada, si le ponías una plancha arriba, vaya, las cosas que inventaba la gente para oír Radio Martí son cuentos antológicos. Pero bueno, repito, lo oían bajito, que el vecino no se enterara. Y eso me recordaba a mí mucho como cuando en los años 57, 58, las familias cubanas escuchaban Radio Rebelde, que era una emisora que se transmitía de la Sierra Maestra, y lo hacían también con mucho sigilo y mucha precaución. Y bueno, yo sé que la comparación no le gusta a muchas personas, pero era lo mismo, era el mismo miedo. Pero si realmente había prejuicios para escucharlo y había miedo para escucharlo, peor todavía era decidirse a hablar por Radio Martí. Hablar por Radio Martí fue una señal de alta peligrosidad. Incluso está casi que con todas las letras expuesto en la ley 88, de la llamada ley Mordaza, que uno puede ir a la cárcel por eso. Incluso, ya lo he mencionado en otro momento, el amigo Adolfo Fernández Sainz, con el que yo compartía trabajos en la mesa de reflexión de la oposición moderada, él fue condenado a 15 años de cárcel, entre otras cosas porque él hablaba por Radio Martí. Y yo tuve ese prejuicio durante mucho tiempo, hasta que en una fecha que no puedo terminar, quizás hace ya 10 años o más, empecé a colaborar respondiendo entrevistas o apareciendo en el programa de las noticias como son, que es el que más me gusta de Radio Martí. Y hoy ya para mí eso no significa algo que tenga que ocultar. Creo que he tenido experiencias muy bonitas. Un día en el poblado de Taguayabón, ese pequeño pueblecito que está entre Remedios y Camaguaní, estaba yo visitando al pastor Mario Félix Leonard, y en un kiosquito que está en el medio de la carretera, donde estaba tratando de comprar un refresco, al hablar un campesino me preguntó: ¿usted es Reinaldo Escobar?
Yo dije, sí, como lo sabe, dice, lo conocí por su voz, yo lo oigo por Radio Martí. Y eso para mí realmente es una experiencia inolvidable. Por cierto, no todo el mundo ha lamentado el cese de transmisiones de Radio Martí y entre las reacciones adversas nos resultó curioso escuchar una procedente de otro Reinaldo Escobar, curiosamente oriundo de Camagüey, al igual que el Reinaldo Escobar de 14 y medio, y este expresó. Ayer escuché, hay un señor que se llama igual que yo, se llama Reinaldo Escobar, y dice que añora Radio Martí. No, Reinaldo Escobar, desde Cuba se está quejando. Sí, dice que él añora Radio Martí. Sí, que dice él, a mí no me gustó eso, dice él que él andaba por los campos, caminando por un campo de Cuba, y un señor le dijo, ¿tú eres Reinaldo Escobar? Y él le dijo, sí, soy yo. Y el señor le dijo, te conocí por la voz porque te he escuchado en Radio Martí. Número uno, nadie te va a reconocer. Eso es una mentira grandísima. No me gusta que se nos mienta, ni en el nombre de la política, ni por una causa mejor, ni por un país mejor. No mentiras. Nadie te va a conocer por la voz de la emisora de radio. La gente no conoce ni a la gente que anda en televisión, se queda así, ¿será él? ¿Cómo que por una voz? Tenía un oído tuberculoso ese señor. A propósito de si fue real la anécdota del Reinaldo Escobar que defiende Radio Martí, Incidencia comparte audio del campesino al cual recuerda Reinaldo en su anécdota, quien ahora también es oyente de Incidencia y que no nos resultó difícil localizar, ya que el pastor Mario Leonard también fue testigo de la escena y lo conoce, y a través de él nos envía un brevísimo mensaje que nos parece incluye el desconcierto y la sorpresa de tantos oyentes de Radio Martí en la Cuba profunda. Buenas tardes, espero que estén bien. Según estoy viendo, es verdad que se quitaron a Radio Martí, que no le están pagando los obreros, eso está cerrado, lo van a cerrar. Vaya, eso sí es verdad que le botaron la tapa al pomo, lo único que dice la verdad para Cuba. Pero bueno, según estoy viendo, yo creo que eso va a viaje. Dios quiera que no. Estaba oyendo la Reinaldo Escobar del día que en Taguayabón. Bueno, yo veía muchos programas por Radio Martí, pero uno que me gustaba mucho a mí, ese programa se llama Testimonio, y la locutora era María Márquez. Me parece que era una vez a la semana, no me acuerdo qué día. Y ahí venía un preso político. El mato, bueno, todo, y hay muchos que se murieron, contando. Tú sabes que a mí me gusta mucho la historia, contando las verdades de las cosas que le hacían. En Boniato, en Oriente, en el Presidio Modelo, en el de Pim. Me gustaba mucho Radio Martí, lo veía mucho. Me acuerdo aquel 20 de mayo del 85, como a las 5:30 de la mañana. Te voy a transmitir. Decía Radio Martí, hoy, ahora, mañana y siempre. Ellos interfirieron mucho. ¿Te acuerdas que pusieron aquella cosa en Santa Clara que estaba ahí en la entrada a la universidad? Aquella cosa redonda para interferirlo. A veces Radio Rebelde se la cogía. Yo me acuerdo que había que mirar el radio desde puerta, entonces había una posición que sí se oía bien, ¿ves? Pero bueno, según estoy viendo, yo creo que eso va a viaje. Dios quiera que no. También en el diario 14 y medio fue publicada la reacción de Manuel Vallagas, uno de los fundadores de Radio Martí, cuyo artículo se titula Después de la cura de caballo que apagó la voz de Radio Martí, en el cual, entre otras, expresa las siguientes ideas. Y es que al tiempo que se extendía en Cuba el uso de los móviles y el apetito por Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, se multiplicaban también los medios digitales dirigidos a la creciente audiencia de cubanos conectados. Tales medios conforman en este momento un afinado coro de voces en medio del cual Martí Noticias deberá distinguirse, si puede, y con el cual también, quiérase o no, deberá competir por su cuota de una audiencia ávida de información y distracciones y en gran medida, paradójicamente, refractaria a la muela política. Y una tercera reacción publicada también en el diario 14 y medio fue la del teólogo y pastor bautista Raudel García Bringas, expreso cubano y autor del libro Entre la aceptación y el rechazo, el reto de vivir en Cuba. Su artículo en 14 y medio se titula Reformar sí, cerrar no. Los Martí necesitan ser salvados, algunos de cuyos fragmentos son: No me refiero a defender un edificio, monumento en tecnología y aplicación de los años de la Guerra Fría. El mundo ha seguido girando y en pleno auge de la revolución de las comunicaciones, Martí pudiera reabrirse con su objetivo inicial, dar voz a los que no la tienen, hoy más necesario que antes, ante el recrudecimiento del régimen de La Habana y sus lacayos de Venezuela y Nicaragua, pero con objetivos y metas que puedan ser palpables y con logros que puedan ser demostrados, que puedan dar cuentas de su trabajo, sus logros y las necesidades para llegar más lejos o, de forma pragmática, para cumplir con metodologías actuales su labor y demostrar los resultados alcanzados.
No creo que desvincularse del gobierno de Estados Unidos sea una opción. Martí Noticias siempre será blanco de espías que tratarán de penetrar y revelar a los enemigos de la libertad lo que se hace y cómo se hace dentro de los estudios. Este es un peligro permanente y ser ingenuos no puede ser una opción. Todos estamos expuestos a estos enemigos sin ser precisamente parte de esta emisora. Entre las reacciones ante el cierre de Radio Martí se destaca un comunicado enviado al gobierno norteamericano por diversas organizaciones cubanas de dentro y fuera de la isla, concertadas en la iniciativa Pasos de Cambio, y estas son las palabras de la declaración. Comunicado, 20 de marzo de 2025. Animamos a que la revisión de la Oficina de Transmisiones a Cuba, OCB, resulte pronto en una OCB más eficiente, efectiva y con mayor impacto en los cubanos. En Cuba, donde la dictadura persigue toda forma de expresión libre y acceso a la información, el periodismo objetivo hacia y desde la isla es un pilar esencial para atravesar el velo de mentiras y llegar a los hogares cubanos con los hechos y las propuestas que el régimen tan desesperadamente finge ocultar. Por casi 40 años, Radio Martí ha sido una voz constante para romper al aislamiento impuesto a disidentes, activistas y opositores, transmitiendo también el mensaje de quienes luchan desde el terreno. Nuestras organizaciones firmantes del Acuerdo por la Democracia se unen para expresar nuestro profundo agradecimiento al pueblo y al gobierno de los Estados Unidos, cuyos recursos han sostenido la señal de Radio Martí, así como a los locutores, técnicos y todos los profesionales que desde el exilio han informado incansablemente a los cubanos en la isla. Su labor ha sido un puente de conexión y resistencia para nuestra causa. Animamos a que la revisión de la Oficina de Transmisiones a Cuba, OCB, resulte pronto en una OCB más eficiente, efectiva y con mayor impacto en los cubanos. Las comunicaciones a Cuba requieren soluciones creativas e innovadoras para promover la libertad y la democracia, proporcionando programas informativos objetivos y conexión sin censura cuanto antes. Una postura proactiva debe reconocer y empoderar a la oposición y las organizaciones cívicas que estamos unidas en un acuerdo por la democracia. Como propusimos en nuestro memorando a la Administración, los invitamos a apoyar decisivamente el esfuerzo de cambio democrático exigido por la ciudadanía para que los ciudadanos podamos decidir nuestro futuro. La liberación de Cuba no solo es nuestro anhelo, sino que está alineada con los mejores intereses de los Estados Unidos y el resto de las democracias de Occidente. Es esencial para la libertad, la paz y la seguridad en el hemisferio. Para más información, visite nuestra página web en www.pasosdecambio.com o escriba un correo electrónico a info@pasosdecambio.com. Firmantes: Asociación Sindical Independiente de Cuba, Fundación de la Familia Bacardí, Centro para una Cuba Libre, Marcha por la Libertad de Cuba, Damas de Blanco, Fundación Nueva Generación, Fundación Cubana Anticomunista, Fundación para la Democracia Panamericana, Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Instituto Patmos, Movimiento Libertad y Democracia, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Partido del Pueblo, Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, Patria de Martí, Promotores de Cuba Decide, Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. En las declaraciones que compartimos de Reinaldo Escobar, el periodista y editor jefe del diario 14 y Medio, él mencionaba su anécdota de cuando fue a visitar al pastor Mario Leonard en Taguayabón. Y para terminar, Incidencia ofrece precisamente palabras de él, quien es el coordinador del Instituto Patmos. Fui un oyente de Radio Martí desde el 20 de mayo de 1985, cuando se iniciaron las transmisiones, hasta el 16 de marzo del 2025, cuando se interrumpieron. No solamente fui un oyente, sino que también desde Cuba pude participar muchas veces en entrevistas, o sea que Radio Martí amplificó mi voz, me dio voz dentro de Cuba. Luego, cuando salí al exilio, no dejé de ser oyente de Radio Martí. Desde Cuba la escuchaba con mi radiecito
Desde los Estados Unidos les escuché entonces a través de la internet, y también desde los Estados Unidos continué siendo entrevistado muchas veces para hablar sobre todo de las libertades religiosas en Cuba, porque en el 2013, 2 de febrero, cuando organizamos el Instituto Patmos dentro de Cuba para promover y defender las libertades religiosas, Radio Martí nos acompañó desde nuestro nacimiento hasta el 16 de marzo, cuando se interrumpieron las transmisiones. Pero esperamos que Radio Martí regrese muy pronto y regrese en una nueva versión con más fuerzas todavía, sin abandonar la versión original de la radio, porque la radio sigue siendo todavía un canal para llegar a los lugares más oscuros del planeta. Y Cuba, por cierto, es uno de los lugares más oscuros que nunca en este momento. Pero, por supuesto, también adaptándose a los nuevos tiempos, incluyendo las redes sociales, incluyendo canales como YouTube, para llegar a la Cuba profunda de los lugares más apartados, pero también a las ciudades y a la juventud. Yo tengo esperanza y tengo fe de que ahora, cuando Radio Martí o Martí Noticias regrese, va a regresar en la versión definitiva y para ser testigo del Día de la Libertad. Disfruté tanto ser un oyente de Radio Martí como ser un colaborador. Nunca trabajé como tal para Radio Martí, aunque no niego que me hubiese gustado, ni voy a negar que me gustaría, si Radio Martí regresa, como espero que regrese, poder participar. De hecho, este mismo programa Incidencia es un programa que se publica en las redes sociales, pero que no se transmite por una estación, a diferencia del programa Cubano Confesante, que se transmite por Radio República. Así que Incidencia está disponible si cuando Radio Martí regrese en su nueva versión, porque yo sé que va a regresar, pues nos quiere incluir en su programación. Ya de hecho, pues les estoy haciendo la propuesta. Lo cierto es que disfruté tanto ser un oyente desde el primer día, 20 de mayo de 1985, hasta el último día de transmisiones, 16 de marzo del año 2025. Y también me emocionó mucho cuando ese último día de transmisiones, José Daniel Ferrer, desde Santiago de Cuba, me envió un video donde con su radiecito me estaba sintonizando, porque resulta que había un programa que estaba transmitiendo una entrevista que se me había realizado. Así que me emocionó mucho poder escuchar mi propia voz precisamente el último día de transmisiones de Radio Martí. Alumbrar muchos más barrios, se va a iluminar toda nuestra isla. Uno de mis versos bíblicos favoritos, que está en primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 8, dice: porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Estoy convencido, Santiago, que la luz verdadera de la libertad ya comienza a alumbrar para Cuba. En la versión anterior de Radio Martí, porque soy de los que cree que Radio Martí no puede morir, no puede terminar, como considero también que Radio Europa Libre todavía tiene una función que realizar, porque Rusia o Bielorrusia son lugares donde no hay democracia ni hay libertad, y es muy importante el mensaje que estaba llegando hacia la gente allí a través de la estación Radio Europa Libre, que cumplió una función trascendental en la caída del comunismo en Europa del Este. De la misma forma, Radio Martí desde 1985 ha cumplido una función trascendental. Yo mismo no sería el mismo si aquel niño de 10 años no hubiese escuchado a través de las ondas libres de esa estación conceptos de libertad, de democracia, de derechos humanos. Creo que eso aportó muchísimo a mi vida, más que todo lo que aprendí en las escuelas dentro de Cuba. Por supuesto, también fue muy importante para mí, ya cuando tuve más edad, pues participar cada vez que me invitaban y en programas que me entrevistaban, sobre todo en el ámbito de las libertades religiosas. Y cuando el Instituto Patmos se organizó el 2 de febrero del 2013, Radio Martí nos acompañó desde el primer día del Instituto Patmos hasta el cese de las transmisiones el 16 de marzo del 2025. No había semana en la que en Radio Martí no se entrevistase a algún pastor de cualquier denominación religiosa. Si no se entrevistaban más, era porque, bueno, algunos sentían temor, pero había muchos valientes que eran entrevistados. Era, repito, rara la semana en que al menos un pastor no fuese entrevistado. Y yo mismo agradezco cuando estaba dentro de Cuba que Radio Martí me dio voz. Recuerdo cuando me recuerdo a mí mismo trepado encima del techo de la placa de la casa pastoral en Cuba, intentando que mi teléfono tuviese mejor señal para que me pudiesen escuchar en la estación cuando me entrevistaban
sobre todo periodistas como Tomás Cardoso, aunque participé en muchos otros programas. Luego, cuando vine al exilio, continué siendo un oyente. Ya en los Estados Unidos, pues ya no tenía que escuchar a Radio Martí desde mi receptor de onda corta, aunque lo conservo y lo sigo utilizando, porque yo considero que la onda corta no solamente cumplió una función en el mundo, sino que todavía va a cumplir funciones. De hecho, cuando algún país es alertado por alguna guerra de que puede ocurrir una caída de internet o cualquier cosa, se le aconseja entre las cosas importantes a tener, como agua, como comida, también tener un receptor de onda corta. Por eso pues lo tengo y soy un asiduo a la radio. Pero en los Estados Unidos pude seguir escuchando a Radio Martí a través de la internet, y también agradezco mucho que me siguieron tomando en cuenta. Era raro el mes en que no me llamaran de cualquiera de los programas de Radio Martí, y siempre que me llamaban yo accedía para dar una entrevista o lo que fuese, alguna colaboración. Así que mi voz se continuó escuchando dentro de Cuba, y ese último día de las transmisiones, 16 de marzo del 2025, me emocionó mucho cuando José Daniel Ferrer pues me compartió un video donde precisamente estaba escuchando a Radio Martí en el último día de las transmisiones, y precisamente una entrevista en uno de los programas en las que me entrevistaron pues se estaba transmitiendo, y me emocionó mucho saber que mi voz estaba llegando en ese último día. Uno de los oyentes más asiduos de la estación, lo conozco personalmente, es un pastor amigo que vive en un lugar tan apartado como Arroyón, en Chaparra, en Las Tunas. Puedo decir su nombre porque incluso él también ha participado en la estación y sé que está extrañando a Radio Martí. Daniel Josué Pérez Naranjo. Daniel Josué escucha Radio Martí a cualquier hora y, repito, también fue un colaborador porque cuando lo llamaban, él pues concedía sus entrevistas, ya que la organización religiosa a la que él pertenece, las Iglesias Bereanas Cubanas, pues fueron lamentablemente declaradas a la ilegalidad y les quitaron prácticamente todas sus posesiones y han sufrido muchísimo. Pero soy de los que piensa que Radio Martí va a regresar en una nueva versión, la versión que será testigo y que cubrirá el Día de la Libertad. Así que va a regresar con fuerzas renovadas, sin obviar, porque considero que no debe obviar la forma tradicional de la onda corta, porque siempre va a cumplir una función. Así que si quitaron las antenas deben volverlas a poner. Pero por supuesto también al regresar ahora a Radio Martí en la nueva versión debe venir adaptado a los nuevos tiempos, a las redes sociales, al canal de YouTube, que ya lo tenía. Sencillamente es reafirmar esos nuevos modos de ser y de decir, sin obviar, repito, la manera tradicional de la radio, porque la radio llegó para quedarse, me parece a mí, y esto no solo tiene que ver con Radio Martí, sino con el concepto de la radio como tal. Así que espero que muy pronto volvamos a tener a Radio Martí, y vuelvo y repito, Radio Martí va a estar para cubrir el Día de la Libertad, que sé que está muy pronto. Martí Noticias ha sido la voz del pueblo cubano durante 40 años.